Se conoce como trabajadores informales a aquellos que al trabajar perciben sus ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en material laboral. En 2020, en la Argentina, el 70% del total de los trabajadores son informales. A finales de diciembre del 2019, se conocieron los primeros casos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad llamada COVID-19, en la ciudad de Wuhan, China. La forma de transmisión es de persona a persona, mediante las microgotitas que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Desde entonces, la enfermedad avanzó hasta convertirse en una pandemia mundial. El 20 de marzo, la Presidencia de la Nación, por cadena nacional, decretó el aislamiento social y obligatorio en toda la República Argentina. Esta cuarentena afectó a todos los ciudadanos. Sin embargo, los trabajadores informales son los más afectados. Ellos se ven obligados a quedarse en casa por la problemática sanitaria, sin poder trabajar y sin tener ingresos que les permita llevar dinero a sus hogares. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué trabajan? ¿Qué medidas toman para cuidarse? ¿Cómo les afectó a sus trabajos? ¿Qué piensan de las medidas del gobierno de ayuda social? ¿Qué esperanzas tienen? En este documental proponemos que su voz se escuche. ¿Cómo les afectó el aislamiento laboralmente? Tengo un ejemplo que justo cuando me había salido un laburo importante en Capital, justo el día después se decretó el tema de la cuarentena y bueno, me quedé sin laburo, ¿no? Ya estaba sin laburo hace 2 años y ahora con esto, justo en el momento indicado, me quedé sin laburo. Estuve dando clases de talleres estos 2 últimos años y este cuatrimestre iba a dar otro más en 3 lugares diferentes. Pero por la situación de cuarentena se canceló todas esas actividades. Estoy rebuscándome de otras formas, vendiendo ilustraciones y cosas así. Laboralmente el aislamiento me afectó de que no puedo trabajar. Tenemos un estudio privado con algunos compañeros y no podemos ejercer nuestro oficio por el tema de la cuarentena. Afortunadamente, antes de que comience la pandemia, estuve llenando un formulario para ingresar a la aplicación con la cual hoy estoy sobreviviendo, así que no me afecta tanto. Me dedico al rubro de la construcción y al rubro de la música. Esto evidentemente nos afectó con el aislamiento laboral porque no podemos ejecutar ninguna de las dos cosas. Tanto lo que es obras privadas como lo que son eventos culturales, en la música, lo que son ensayos, reuniones con amigos. Actualmente trabajo como técnico reparando notebooks a nivel electrónica en un taller. El aislamiento en un principio me afectó en no poder ir a trabajar directamente y como estoy en negro no cobraba hasta hace una semana que empecé a trabajar de nuevo. ¿Qué medidas toman a raíz de la pandemia para cuidarse? Lavado de manos, desinfectarse al salir, o sea, al entrar, o sea, al regresar a la casa, desinfectar las cosas que traemos del exterior, la limpieza cotidiana, ventilar muy bien. Tengo un protocolo de desinfección cada vez que entro a mi casa después de trabajar. Se desinfecta tanto mis objetos personales como mi ropa. El Gobierno Nacional anunció el ingreso familiar de emergencias. Consiste en un bono de 10.000 pesos destinado a trabajadores y trabajadoras informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B. ¿Qué piensan de las medidas que tomó el gobierno de ayuda social? ¿Alguna les sirvió? Creo que el gobierno está tomando medidas correctas. Desde hace más o menos más de 50 o 60 años que Argentina de alguna forma está en altibajos económicos, con lo cual ya lo conocemos. Me sirve porque permiten cierto margen de movimiento de capital en los sectores más populares, que es donde trabajo. Las medidas que tomó el gobierno me parecieron geniales porque hubo mucha gente que realmente la necesita. No recibí ninguna porque mi marido está en blanco. Realmente no la necesito, gracias a Dios. ¿Cómo te hace sentir la consigna quédate en casa? Cuesta bastante quedarse en casa. No, creo que para la salud mental no es tan buena. Por un lado, yo qué sé, está bueno porque se cuidan todos, ¿no? Por el tema del contagio. Pero por otro lado, por ejemplo, al tener chicos, los chicos lo sufren mucho. ¿Qué les da esperanza? Podemos cuidar nuestra salud y podemos cuidar también a los prójimos. Tengo mucha esperanza que esto va a pasar y esto es todo para el bien de nosotros y que en un momento
va a pasar. Si nos quedamos en casa podemos evitar algo peor.